Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver en este video, como ustedes ven en pantalla, un repaso de la guía teórica de análisis para el teorema de valor medio, que es parte de la práctica 6. Esta es una parte, la primera parte de dos partes de la teoría de la materia. En sí, esta parte no es muy larga comparado con las otras, pero que tiene algunos resultados importantes. Yo lo que voy a hacer en este apunte es mostrarles un poco cuáles son los tips y los puntos más importantes a tener en cuenta al momento de desarrollar esta teoría. Entonces, el teorema de valor medio es muy importante, ¿sí?, por las aplicaciones para resolver ciertos casos, ¿sí? Como teorema de valor medio, en realidad el nombre es el teorema de Lagrange, lo van a encontrar muchas veces así, escrito, ¿sí? La idea es un poco entender, relacionar las derivadas con lo que serían los máximos y mínimos, el concepto de lo que es un máximo y un mínimo y cómo se pueden aplicar para resolver cuentas como en otras técnicas adicionales. Primero, la idea es entender qué es un máximo, si un mínimo, una función, es entender el concepto de extremo local, como lo dice acá en el punto 1.1. Fíjense acá en el gráfico, los puntos marcados en amarillo son los máximos de la función, máximos locales, porque justamente sus imágenes son mayores que por lo menos las imágenes de su vecindad. Lo mismo pasa con los mínimos. Ahora, la idea para ponernos rigurosos, y lo que acabo de decir está en este párrafo, para ponernos rigurosos tenemos que ir a las definiciones y la primera de ellas es esta. Tenemos una función f, ¿sí?, definida en un dominio A, que es un conjunto de números reales, cuya imagen es de los números reales, una función. Se dice que esa función alcanza un máximo local o relativo en un punto x0 perteneciente a ese conjunto A, que es el del dominio, si yo tengo un número delta mayor a 0, si existe algún número que cumpla esa condición, tal que la imagen f de x0 mayor a f de x quiere decir que la imagen de ese punto va a ser mayor que la imagen de cualquier otro punto de la función. ¿Para qué conjunto? Para todo x perteneciente a intersección a x menos delta, x más delta. A ver, ¿cómo se entiende esto? Ese subconjunto x menos delta, x más delta es un subconjunto del dominio A. Por eso se pone como A intersección con ese subconjunto. Sí, es más que nada para que se entienda. Pero en definitiva, ese subconjunto es un subconjunto a su vez de A, ¿sí? Y después dice, se alcanza un mínimo local, idem, lo mismo que en el máximo, pero con las condiciones contrarias. O sea, un punto x0 del dominio, si existe un número mayor que 0, tal que su imagen sea menor que las imágenes de todo punto en un recinto, como ya les dije recién, de x menos delta, x más delta, y que ese recinto esté incluido en el dominio A. Por eso se pone como A intersección ese recinto. En ambos casos, lo que se dice es que se alcanza un extremo local o relativo, ¿sí? Entonces, esta definición es muy importante, la idea es entenderla, así ponerse una aplicación práctica. Ya la primera aplicación práctica se ve en el teorema de Fermat, donde tenemos que el teorema de Fermat es que tengo f, una función definida, en un conjunto abierto, AB, y tal que esa función alcanza un extremo local en x0 perteneciente a ese conjunto AB. Dice, si f es derivable en x0, entonces su derivada en ese punto va a valer 0. Acá tengo que hacer una aclaración, porque siempre que nosotros tenemos un teorema o una demostración en matemática, siempre hay que leerlo cómo está enunciado, ¿sí? O sea, a veces la viceversa no vale. Y de hecho hay ejercicios que van a ver en la práctica que están pensados específicamente para demostrar que esto no es así. Entonces, acá lo que dice es que vamos en orden. Primero, la función tiene que estar definida en un conjunto abierto. Primera condición. Segunda condición es que alcance un extremo local. O sea, ya tengo que saber de antemano que alcance un extremo local en ese punto. Y la tercera condición, perdón, es que sea derivable. O sea, primero, tres condiciones. Esas tres condiciones, si se cumplen, es como un checklist, ¿sí? Una lista de puntos. Si esas tres condiciones se cumplen, entonces lo que va a suceder es que esa derivada va a valer 0 en ese punto. Ahora, leerla al revés, pensar que la derivada por ser 0 va a hacer que sea un extremo local, no es válido. Puede ser válido en algunos casos, pero no abarca la totalidad de los casos como sí lo abarca el teorema cuando se cumplen las primeras tres condiciones. Entonces, por favor, presten mucha atención. Acá abajo está la demostración si lo quieren llegar a ver. Después, ven lo que acá acabo de aclarar, la condición de que la derivada en 0
sea igual a 0 no alcanza para asegurar que la función tenga un extremo local en x0. Fíjense, por ejemplo, estos ejemplos de x cubo, sí que acá está bien explicado, para entender ese caso. Y acá dice que el teorema de Fermat solo habla de extremos locales en donde la función es derivable. O sea, tienen que cumplirse las tres condiciones: que sea continua, definida en ese dominio, que sea derivable y que haya un extremo local. Fíjense en el caso de la función módulo que no se cumple una de las tres, o sea, que sea derivable, y ya tenemos el problema de que el teorema de Fermat no es válido. Después viene lo que son los extremos globales, que el extremo global es definir el dominio de la función, puede estar acotado o no acotado. Si en este caso estamos tomando el ejemplo de una función con dominio acotado entre a y b, ¿sí? Entonces en este caso, si es un máximo o mínimo global, quiere decir que el máximo, obviamente la imagen va a ser, fíjense como lo dice acá en esta definición, va a ser mayor a todo punto de ese dominio, ¿no? Ya no estamos hablando de un subconjunto, sino que estamos hablando simple y llanamente del conjunto que es el dominio propio de la función, ¿sí? Muy importante tener en cuenta esto. Lo mismo pasa si es un mínimo global o absoluto, porque es un punto que pertenece a ese dominio, que su imagen es menor que cualquier otra imagen perteneciente a ese dominio, y por eso se habla de un extremo global. Fíjense el caso de acá de 1 sobre x, en este caso la función, si bien en ese intervalo de menos 2, 2, está definida como función, pero no es continua porque justamente nosotros tenemos el tema de los, o sea, no tenemos extremos porque justamente la función es asintótica hacia 0 por izquierda y por derecha. Luego tenemos esto, fíjense, tenemos una función de un dominio AB a los números reales, que es una función continua. Entonces dice, f es acotada en AB, es decir, existen m mayúscula y m mayúscula tales que esa función, los valores de esa función estén acotados entre esos valores, ¿sí? Básicamente, acotada en realidad, digamos, acá sería la idea de que exista por lo menos un máximo o mínimo si la función es continua. O sea, primero se tiene que cumplir la condición de que sea continua, después que esté acotada en un intervalo finito, o digamos de AB, que ocurra lo mismo. O sea, acá se define, mejor dicho, como supremo e ínfimo, ¿sí? Para hablar con propiedad. Es importante hablar con propiedad para el tema de los parciales. Muy importante esto, teorema existencia de extremos absolutos para funciones continuas. Entonces, primero tenemos una función continua, ¿sí? Definir un intervalo AB a la imagen a los reales. Dice que f alcanza su valor máximo y su valor mínimo absolutos en ese intervalo cerrado, es decir, que existen x correspondiente al máximo, x correspondiente al mínimo, tales que su imagen sí esté incluida entre las imágenes de ambos puntos. Esto es muy bueno verlo gráficamente, como lo vemos acá, porque se entiende cuál es el concepto al que esto está apuntando. ¿Sí? Acá tenemos un par de ejemplos, yo los voy a pasar, les diría que lo vean porque entiende punto por punto lo que estamos viendo. Ahora sí, vamos al tema que nos atañe en esta guía, que es el teorema de valor medio. Teorema de valor medio no hay un solo teorema, o sea, el teorema más importante es el de Lagrange y de ahí se derivan los otros casos especiales como son Rolle y como son Cauchy. Digo esto porque el teorema es uno solo, pero después tiene casos especiales, ¿sí? Entonces, igual acá la idea es que no está presentado en el mismo orden, sino que está presentado, digamos, de una manera un poco más didáctica. Entonces, primero está lo que es el teorema de Rolle. Teorema de Rolle, yo tengo un dominio acotado, ¿sí? De AB a un codominio en los reales, una función continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, ¿sí? Ojo con esto de que sea continua en el cerrado y derivable en el abierto. Es muy importante porque son sutilezas que pueden hacer que el ejercicio esté o no esté bien. Si tengo que, dadas estas dos condiciones primero, de continuo y derivable, si tengo que las imágenes son iguales de las dos cotas inferior y superior del dominio, entonces, o sea, tres condiciones, bueno, la consecuencia de eso es que existe un valor perteneciente a ese conjunto, llamado C, tal que su derivada sea 0, ¿sí? Esto gráficamente es muy bueno verlo. Fíjense, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Yo hago siempre el ejemplo de tener una soga con dos extremos, dos extremos a la misma altura, y yo la soga puedo, si mantengo los dos extremos fijos, tanto el A y el B, puedo mover la soga hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Y siempre voy a tener esa situación de tener un máximo o mínimo o tener alguna de las dos, ¿sí? Entonces, eso es importante. Pero acuérdense, tres condiciones: continuidad, derivabilidad y las dos imágenes iguales en las dos puntas, y recién ahí sabemos que una de las derivadas, por lo menos una de las derivadas va a ser 0. Fíjense lo que dice acá: al aplicar el teorema es fundamental verificar
que se cumplen todas las hipótesis, ya que si alguna de ellas no vale, la conclusión puede no valer tampoco. Entonces, tenerlo presente, por favor. Este razonamiento es unidireccional, ¿sí? No es bidireccional, no es recíproco. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, sigamos adelante con un par de casos más. Fíjense, por favor, estos casos. Ahora sí, este es el teorema posta, es el teorema, lo que llaman teorema de valor medio de Lagrange. En realidad, en este caso, nosotros ¿cómo lo definimos? Y fíjense el grafiquito que está al bajo. Tenemos una función definida en un dominio acotado AB, que es un dominio cerrado, cuya imagen va a los reales, que es una función continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB. ¿Sí? O sea, dos condiciones, continuidad y derivabilidad. Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, la consecuencia es lo siguiente, que va a haber un valor C incluido en el dominio, en ese intervalo AB abierto, tal que su derivada, ¿sí?, va a ser, por un lado, el cociente entre la resta de las dos imágenes, tanto de la cota inferior y superior del intervalo, como prácticamente por la cota superior e inferior del intervalo. Gráficamente está muy bueno verlo porque fíjense, yo tengo la curva en negro, ¿sí? Yo uno, la curva es continua y derivable. Entonces yo uno los dos puntos de los extremos y eso me va a dar una recta, como ustedes ven ahí, la recta que está en azul. Entonces eso lo que va a decir es que va a haber algún punto cuya derivada va a tener esa misma pendiente. Esa es la interpretación de Lagrange. Así que va a haber una derivada que la derivada, justamente como dijimos, es la pendiente de la recta tangente, que va a valer lo mismo que vale la pendiente de esa recta que acabamos de ver, ¿sí? Entonces eso es clave tenerlo en cuenta. Acá hay una demostración, ¿sí? Ya les digo, esto es una demostración sencilla. Lo que es más interesante de este teorema es cómo se aplica. Por eso yo les diría, entiéndanlo, ¿sí? No se preocupen tanto por la demostración, pero sí vayan sabiendo esto a los ejercicios porque las explicaciones que tiene son muy buenas, son muy creativas y les van a servir como herramienta para cuando vayan al parcial. Esto no es, ya les digo, no es un tema teórico nada más. Tiene unas aplicaciones prácticas muy buenas. Y lo mismo que acá se vuelve a reforzar, condiciones del teorema de Lagrange se tienen que cumplir todas las previas para que después aparezca la consecuencia de lo que el teorema quiere finalmente decir. Fíjense por favor este ejemplo, ¿sí? Este ejemplo yo les diría háganlo de vuelta de cómo se puede probar algo con el teorema del valor medio, que ya les digo, es un tema, este tipo de problemas se les tienen que ocurrir, o sea, es un tema de practicar y ver más o menos los casos, pero véanse por favor este caso, pues muy importante. Y después aparece algo que es el teorema de Cauchy. Sí, el teorema de Cauchy es básicamente una extensión del teorema de Lagrange, ¿sí? Acá no hay una aplicación práctica en un ejercicio demostrado, salvo en el ejercicio 6 de la guía. Esto es porque, bueno, no se dio, pero sí es un teorema que está bueno para aplicarlo. Y lo que dice es lo siguiente. Vamos a tener dos funciones, f y g. Las dos tienen que ser continuas en un intervalo cerrado AB. Derivables en intervalo abierto AB. O sea, ahí tenemos dos condiciones. Bueno, esas dos condiciones nos van a servir para la cuenta que dice ahí, que existe un valor C tal que yo multiplico derivada de f con la resta de las imágenes de las dos y eso me va a dar lo mismo que la derivada de g en C con la resta de las imágenes de las dos de f, ¿sí? O sea, recíprocas. Pero es mejor entenderlo con lo que está puesto abajo. Ahí lo que dice es que cuando yo hago la proporción de las derivadas de f y de g, me va a dar lo mismo que cuando yo hago la resta de las imágenes, la proporción de la resta de las imágenes de f y de g. La demostración del teorema de Cauchy está atrás, ¿sí? Está más adelante, yo les diría véanla si quieren, si les parece que agrega valor. Se aplica en el ejercicio 6 de la guía, ¿sí? Ya les digo, es una cuenta que es un poco menos intuitiva de lo que es Lagrange, que con una cuenta gráfica sale directamente, pero esto viene bien para poder ir aplicándolo, ¿sí? O sea, básicamente ya les digo, mi recomendación para lo que es Cauchy, si les interesa la demostración, véanla, pero sabiendo nada más que la fórmula y tratando de verla gráficamente, alcanza, ¿sí? Después, bueno, nada, no es tan intuitivo, pero por lo menos sale. ¿Qué consecuencias tiene el teorema de valor medio? La primera más importante es que tenemos esto. Cuando tenemos una función, de vuelta, definida en el intervalo cerrado AB, que va a los reales, que es continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el abierto. O sea, tenemos dos condiciones. La tercera es que si la derivada de una es 0,
para todo x perteneciente a ese derivable, o sea, 3 condiciones. Lo que se dice es que f es constante en ese punto y que existe un valor k real tal que esa función sea igual a ese valor constante. O sea, es un valor fijo real, puede ser cualquiera de los números reales. No vale la recíproca, ¿sí? O sea, que la derivada sea 0 y eso quiere decir que necesariamente la función sea constante. En la mayoría de los casos puede ser, pero esto ya les digo, se lee solamente de una manera. Luego también este es más importante, que dice que si dos funciones son continuas en A y B cerrado y derivables en A y B abierto, cumplen que sus derivadas son iguales. Entonces lo que dice es que las dos funciones difieren en una constante, es decir, que existe un valor k perteneciente a los reales, tales que las dos son iguales más una constante, ¿sí? Entonces, esto lo van a entender bien cuando vean integrales. Yo les diría no se preocupen tanto porque es un tema que se está adelantando un poco a las unidades que siguen. Pero no, está bien por lo menos para verlo de entrada y tratar de aplicarlo. O sea, saber cuál es la vuelta que tiene el ejercicio. Yo les diría, véanse el ejercicio 1 porque hay varios ejercicios de estos en la guía. Cómo probar una igualdad y el método es este. Probarlo a través de la igualdad de las derivadas, ¿sí? Y después, la parte que también es interesante es esto de estudiar lo que es el crecimiento y el decrecimiento, ¿sí? Si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado y derivada en un intervalo abierto, tengo básicamente dos cosas. Acuérdense que la derivada es la pendiente de la recta tangente de la función. Por lo tanto, en este caso, si es la pendiente de la recta tangente, si la derivada es mayor a 0, va a ser creciente, si es menor a 0 es decreciente. Ahora, lo que dice es que es estrictamente creciente si, por ejemplo, la derivada es mayor que 0 para todo x del codominio abierto AB, y si es menor a 0 para el dominio abierto AB es estrictamente decreciente. O sea, crece o decrece y no hay otra forma. Entonces, esto es importante porque sirve para, por ejemplo, probar estas cosas, ¿sí? Yo tengo una función, decir si es monótona o no monótona, hallar su imagen y ver cuántas veces corta el eje X. ¿Qué cortará el eje X? Quiere decir que su valor sea 0 o encontrar las raíces de la función. Entonces, vean este ejemplo aplicado, ¿sí? Véanlo porque tiene la técnica de cómo nosotros vamos a resolver después las cuentas para poder sacarlo y tratar de ir viéndolo más adelante. En cuanto a lo que es teoría, no hay mucho más. Como ustedes ven acá, la guía son ejercicios aplicados. Yo ahora en un rato, o en el próximo video, yo les digo acá en el anexo, ustedes tienen demostraciones un poco más matemáticas, si les interesa, están buenas. Después la segunda parte es la guía del Hospital, que también es una guía interesante. Y ya con eso podemos hacer los 15 ejercicios que tiene esta guía. Así que bueno, espero verlos en el próximo video. Si les gustó, por favor suscríbanse a mi canal y denme like para poder mantener esta serie de tutoriales de esta manera. Muchas gracias.